Tomen apuntes. Gracias. Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso vamos a hacer la diferencia de lo que hemos hecho en la clase anterior. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden no exactas. ¿Por qué se llama ecuación diferencial no exacta? Vamos a ir a explicar. Sea la ecuación diferencial m, que depende de x y por su diferencial de x, más la función n de x, que depende de x y por su diferencial de y, igual a 0. La pregunta, ¿esta ecuación es ecuación diferencial exacta? No sabemos. Pero ¿quién puede confirmarme esto? El teorema. ¿Qué dice el teorema? Que las derivadas parciales de estas funciones de la ecuación diferencial cruzadas deben ser iguales. Y en este caso, no son iguales. Es decir, son diferentes. Si son diferentes, esta ecuación diferencial se llama ecuación diferencial no exacta. Entonces, pero nosotros esta ecuación diferencial no exacta, al no cumplir el teorema de las derivadas parciales cruzadas que no son iguales, esta ecuación diferencial podemos transformarlo, convertirlo en ecuación diferencial exacta. ¿Cómo? Para eso existe un método que se llama el factor integrante. Entonces vamos a buscar un factor integrante. Un factor integrante es una función y lo vamos a llamar con la letra U. Esa función puede solamente depender de la variable x de nuestra ecuación o puede ser dependiente de la variable y o también puede ser dependiente de las dos variables. Pero hay que encontrar este factor integrante que es una función. Nunca va a ser constante. Y para eso tenemos dos opciones. Para eso tenemos dos opciones. Por ejemplo, ese factor integrante no es más que una constante elevado a una integral a partir de las derivadas parciales. Derivada parcial de la función m menos la derivada parcial de la función respecto de x entre la función n por su diferencial de x. Conocemos esto, conocemos esto. ¿De dónde conocemos esto? A partir del teorema. ¿De dónde conocemos esto? A partir del teorema. ¿De dónde conocemos esto? De nuestra ecuación diferencial. ¿Es cierto? Sustituimos, integramos y tenemos la función que se llama factor integral. O también podemos tener la misma constante elevado a la integral derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y entre la función n. Todo esto es conocido. Perdón. N de x, conocemos las derivadas parciales, m de la ecuación diferencial por el diferencial de y. Entonces tenemos para determinar el factor integrante a partir de dos opciones. Elegimos una de ellas. Una vez elegido, ¿qué hacemos? Este factor integrante lo multiplicamos a la ecuación diferencial no exacta. Como en este caso. Multiplicamos la función m por el factor integrante, la función n por el factor integrante, igual a 0, automáticamente se transforma en ecuación diferencial exacta. Por eso se llama el método del factor integrante. Entonces, pero sabemos que este factor integrante siempre es una función. Una vez transformada la ecuación diferencial en exacta, sabemos resolver, hemos resuelto la clase anterior, ustedes también han resuelto los ejercicios.
seguimos esos pasos para resolver. Y esa es la manera para poder resolver ecuaciones diferenciales cuando no son exactas. Vamos a resolver un ejemplo. Aquí dice, ejemplo 1, resolver. La derivada de y respecto de x igual a menos el cociente de y sobre x entre y cuadrado, y cubo menos logaritmo natural de x. Esta ecuación lo voy a eliminar estos denominadores de ambos miembros y lo voy a igualar a 0. ¿Eso qué significa? Multiplicar medios con medios, extremos con extremos. Entonces queda y sobre x por el diferencial de x, pasa al otro lado con más y cubo menos logaritmo natural de x por el diferencial de y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que tiene esta forma que nosotros estamos resolviendo. ¿No es cierto? Todos conocemos eso, esa ecuación. En este caso, esta función es la función m. En este caso, esta función es la función n. ¿Verdad? Ahora, ¿será ecuación diferencial exacta? No sabemos. No sabemos. Entonces, aplicamos. Primero, y si vamos a seguir los pasos. Primero, debo hacer cumplir, determinar si la ecuación diferencial es exacta. ¿No es cierto? Dice eso. El primer paso es si esta ecuación diferencial es exacta. Determinamos si la ecuación diferencial es exacta. ¿Y eso cómo averiguamos? Por el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que las derivadas parciales de la función m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de la función n respecto de x. Esto dice el teorema, que las derivadas parciales cruzadas de la función m y n de nuestra ecuación diferencial deben ser iguales. Bien, verifiquemos. Derivemos la función m respecto de y. Aquí está m, y sobre x. Si derivamos parcialmente esta función respecto de y, x es constante. Entonces derivamos solamente y, la derivada de y respecto de y es 1. Ahí está la derivada parcial de m respecto de y. La derivada de y es 1 y x es constante, no se deriva, se mantiene. ¿Sí? Lo mismo hacemos. La derivada parcial de la función n respecto de x. Aquí está n. Si derivamos parcialmente respecto de x, y es constante, y al cubo es constante, derivada de una constante 0, solamente derivamos logaritmo de x, y la derivada del logaritmo de x es menos 1 sobre x. El inverso de su argumento. La derivada del logaritmo es el inverso de su argumento, y el argumento en este caso es x. Bien, y si ustedes se fijan, tenemos las dos derivadas parciales. Y si en algo ustedes dudan, voy a cambiar signo de color. Ese signo negativo hace que no cumpla el teorema. Este signo lo hace diferente al teorema. 1 sobre x no es lo mismo que menos 1 sobre x. No es como dicen muchos, el signito nomás, ¿no es cierto? Ese signito hace que entonces no cumple el teorema. No cumple el teorema de las derivadas parciales cruzadas. No cumple. Y lo voy a cambiar de color. No cumple. Es diferente por este signito. ¿Sí? No es lo mismo que decir 1 sobre x, no es lo mismo que decir menos 1 sobre x. ¿Sí? Por ese signito son diferentes. Bien, entonces, nuestra ecuación diferencial
es no exacta. Es decir, entonces y sobre x por el diferencial de x más y cubo menos logaritmo natural de x por el diferencial de y igual a 0, ecuación diferencial no exacta. ¿Por qué no es exacta? No satisface el teorema. Bien, vamos a buscar, vamos a transformar esa ecuación en exacta. ¿Sí? Vamos a transformar en exacta. Y vamos a buscar entonces un factor integrante. Un factor integrante de tal manera que convierta, transforme esta ecuación diferencial no exacta en exacta. Y tenemos dos opciones, ¿verdad, chicos? Tenemos dos opciones. Voy a poner las dos opciones. E elevado a la integral derivada parcial de la función m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x entre la función n por el diferencial de x. Primera opción. Conozco todo. M. Aquí está. Derivada parcial de m respecto de y. N respecto de x. Aquí está. N. Conocemos n es esto. Podemos sustituir. O la otra opción, chicos. Si quiero el otro, tengo dos caminos. Tengo dos caminos en función de m, el otro en función de n por el diferencial de y. Elegimos una de ellas. Aquí viene ya la habilidad del estudiante, cuál me conviene para determinar ese factor integral. Bien, voy a agarrar esta segunda. Esta voy a elegir. Tengo las derivadas parciales de n, de m y m. M es y sobre x. Entonces voy a agarrar el factor integrante e elevado a la integral, sustituimos menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, estoy reemplazando en e respecto de x, m respecto de y, sobre m, y m es y sobre x, por el diferencial de y. Es sustituir y integramos, y tenemos el factor integral. Y de esa manera vamos a conocer. Si nosotros nos hemos equivocado, chicos, en resolver o encontrar ese factor integrante, por algún motivo, aunque el signito nos haya jugado una mala pasada, no va a transformar en ecuación diferencial exacta. Entonces hay que resolver con calma. Por ejemplo, aquí hacemos operaciones, integral aquí, menos 2 veces sobre x sobre y sobre x por dy. Y simplificamos con todas las reglas. Este denominador con este denominador se va y queda simplemente el factor integrante a e elevado a la integral de menos 2 sale de y sobre y. Esta integral es completamente sencilla. E elevado a la menos 2 veces logaritmo natural de y. Simplificamos el logaritmo natural de y al cuadrado negativo. Se va y el factor integrante queda 1 sobre y cuadrado. Ahí está el factor integrante. Hemos dicho que el factor integrante puede ser dependiente de y o dependiente de x, o tiene las dos variables. Si nosotros hemos calculado correctamente el factor integrante, chicos, entonces no vamos a cometer un error para transformar en ecuación diferencial exacta. Pero si nosotros hemos cometido un error
aunque en el signito nunca se va a transformar en ecuación diferencial exacta. Vamos a ver. A ver. Entonces, nuestra ecuación diferencial de nosotros será y sobre x por el diferencial de x más y al cubo menos logaritmo natural de x por el diferencial de y igual a 0. Esta es nuestra ecuación diferencial no exacta. Lo multiplicamos por esto. Por 1 sobre y cuadrado, 1 sobre y cuadrado, y debe transformarse en ecuación diferencial exacta. Simplificamos y se puede. Se va y queda 1 sobre x por y por el diferencial de x. Más se va y queda y menos logaritmo natural de x sobre y cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Ahora tenemos otras nuevas funciones. En este caso, esta es otra función m que depende de x y y. En este caso, esta es otra función n también que depende de x y y. Ahora, ¿será que esta ecuación diferencial es exacta? ¿Será verdad que se ha transformado en ecuación diferencial exacta? Eso dice la teoría. Un factor integrante lo transforma en una ecuación diferencial exacta. Veamos rápidamente. Derivamos la derivada de m de x y respecto de y. Aquí está. Derivamos respecto de y menos 1 sobre x por y cuadrado. Esa es la derivada de esta función. Derivamos n respecto de x. ¿Será igual? No sé. Derivamos x, y es constante porque estamos derivando respecto de x. Entonces es menos 1 sobre x por y cuadrado. Y fíjense estas derivadas. Son exactamente iguales. Ahora no pueden decir el signito nomás. ¿No es cierto? Hasta el signo son iguales. ¿Eso qué significa? Sí, verdaderamente el factor integrante nos ha transformado la ecuación diferencial no exacta en exacta. Entonces, de esa manera, tenemos la ecuación diferencial exacta. Estamos verificando, ¿no es cierto? Bien. Una vez encontrado eso, ahora ya voy a hacer rápidamente. Resolvemos esta ecuación diferencial exacta. Tenemos dos opciones. Entonces, primero, ya sabemos que es ecuación diferencial exacta. Segundo paso. ¿Qué dice? Determinar la función f de x y y. Y para eso tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. Una de ellas es la derivada parcial de la función de f de x y respecto de x es igual a la función n, 1 sobre x y. Oye. Y voy a agarrar esta opción. De aquí voy a encontrar esta función llamada solución, ¿no es cierto? Esta es la solución. Entonces, integramos. Integramos respecto de x. Respecto de x. Integral de 1 sobre x por y por el diferencial de x. Integramos respecto de x. ¿Qué pasa con y? Constante, sale de la integral. Entonces, esta función, ¿qué solución va a ser? 1 sobre x, perdón, y, ¿no? Sale de la integral y, se queda logaritmo natural de x. Listo, esa es la integral. Pero dice que hay que aumentar una función desconocida, a la cual no hemos integrado respecto de y, porque si nos integra respecto de x, aumentamos una función respecto de y encontramos esa función h. Ahí calculamos h
Y para eso derivamos. ¿Sí? Entonces derivamos parcialmente respecto de y. Igual, entonces esto va a ser menos logaritmo natural de x sobre y cuadrado más la derivada de la función h. Listo. Ahora, esto debemos igualar a la segunda opción que tenemos. Teníamos la otra opción respecto de y a la función, ahora sí, no recuerdo. ¿Cuál era? Y cubo y más o menos, perdón, menos logaritmo natural sobre y cuadrado. Así era, ¿no es cierto? Bien, igualamos. Esto voy a marcar con color rojo. Estos dos, esto y esto son iguales. Igualamos entonces. Logaritmo natural de x sobre y cuadrado negativo más la derivada de esa función h de primer orden debe ser igual a y menos logaritmo natural de x sobre y cuadrado. Y fíjense aquí, este término y este término son idénticos, ambos miembros se van. Entonces, ¿qué queda? Nos queda la derivada de esa función h de primer orden. Necesitamos h, no necesitamos su derivada, necesitamos h. Integramos respecto de y. Entonces, la antiderivada es la integral, ¿no es cierto? Y cuadrado sobre 2. Entonces, conociendo h, conocemos la función, la solución f de x y igual a logaritmo natural de x sobre y más h y cuadrado sobre 2. Listo. Ahí está la solución. Y por último paso, el último paso dice, una vez encontrado la solución f de x y, una función que debe satisfacer nuestra ecuación diferencial, y lo único que hay que hacer es el tercer paso que dice que f de x y va a ser igual a logaritmo natural de x sobre y más y cuadrado sobre. Ahí está la solución de nuestra ecuación diferencial no exacta, pero transformando en exacta. Espero, chicos, que esto les sirva y que podamos nosotros resolver una ecuación diferencial. Espero que hayan entendido, que les sirva y nos vemos la próxima clase. Muy buenos días. Como verán, chicos, se ha resuelto una ecuación diferencial no exacta y lo ha transformado en una ecuación diferencial exacta por el método del factor integrante. No es el único método. Existen otros métodos para transformar en ecuación diferencial exacta, pero el más utilizado es a partir de un factor integrante. Si el factor integrante se calcula correctamente,
multiplicamos la ecuación diferencial no exacta por ese factor integrante, han visto, automáticamente se transforma en ecuación diferencial exacta. Pero si nosotros hemos cometido un error al calcular el factor integrante, nunca se va a transformar en ecuación diferencial exacta. Por más que nos haya jugado mala pasada el signo, no se va a transformar en ecuación diferencial exacta. No es como dicen, el signito nomás. Ese signito nomás, si no es correcto, no lo va a transformar en ecuación diferencial exacta. Entonces, para calcular el factor integrante, hay que resolver con sumo cuidado. Y tenemos dos opciones. Y podemos elegir una de esas dos opciones. Entonces, de esa manera se resuelven ecuaciones diferenciales no exactas. Bien, si tienen alguna pregunta, active su micrófono y pregunte sobre el tema. Sobre el tema. Bien, Ingeniero, buenos días. Sobre el examen ya habló. ya hace rato ya hemos hablado de eso. Primer día de clases hemos hablado. Tienen fechas del primer parcial, segundo parcial, final, segunda instancia. Todo está programado. Gracias, ingeniero. Si no hay preguntas, chicos, estamos entonces terminando el tema de hoy, la clase de hoy. Nos vemos el día martes. Muy buenos días y cuídense, chicos. Buenos días, Inge. Hasta luego. Hasta luego.